Ya hemos visto cómo se consumen imágenes de contenedor, cómo se construyen imágenes propias y cómo se gestionan los contenedores, pero seguiríamos sin ser capaces de consumir imágenes de Docker Hub si realmente no sabemos cómo configurarlas y adaptarlas a nuestras necesidades. Además, veremos cómo hacer nuestros contenedores más flexibles y dinámicos, es decir, que se puedan adaptar a diferentes situaciones y entornos. Para ello vamos a aprender a utilizar las instrucciones entry point, CMD, argumentos y variables de entorno en nuestros Dockerfiles. En este episodio complementaremos las instrucciones de Dockerfile pendientes y esenciales que podríamos utilizar en nuestro día a día, tanto desde el punto de vista de construcción del contenedor, tanto de puesta en marcha consumiendo este tipo de variables. Vamos al vídeo. Cuando hacemos un Docker Run o cuando definimos un Dockerfile, utilizamos la instrucción CMD o entry point para definir los comandos con los que se va a ejecutar nuestro contenedor. La finalidad es la misma, pero hay sutiles diferencias entre uno y otro, y eso es lo que queremos ver. Cuando utilicemos entry point definirá el comando de ejecución de inicio. Este no se puede sobreescribir y todos los comandos que se le pasen después, ya sea utilizando la instrucción CMD o en el Docker Run pasándole parámetros extra, se ejecutarán después del entry point. Sin embargo, si utilizamos CMD, también definiremos el comando de inicio, pero cualquier comando que le pase a un usuario en el proceso de ejecución sobreescribirá este comando. Por ejemplo, en el siguiente Dockerfile tendríamos ambas instrucciones definidas. Esto nos permitirá ver que cuando hagamos la construcción de la imagen, el entry point será echo hola y el comando será mundo. Entonces, si ahora nosotros hacemos un docker build, yo lo voy a llamar test y la construimos, cuando hagamos un docker run test, podremos ver que se nos ejecuta efectivamente el hola mundo y aquí es lo que está definido el echo hola en nuestro entry point y recordemos que el mundo está definido en el CMD. Entonces si ahora hacemos un docker run test y una vez que definimos el nombre de la imagen ponemos los comandos que queremos, estos comandos entrarían dentro de lo que el Dockerfile para sobreescribirlos. Es decir, si hago run test docker maniático, ya habría sobrescrito la instrucción CMD para decir hola Docker maniático. Y diréis, ¿para qué me sirve toda esta parafernalia, no? Pues puede venir muy bien, por ejemplo, si definís una aplicación que acepta múltiples parámetros y la containerizáis, pues podéis permitir o podéis definir un entry point que sabéis que sí o sí se va a ejecutar, por ejemplo, vuestra app, que es Python app, más los parámetros que sean, pues podría ser Python, vuestra aplicación, y el CMD, vosotros poner unos parámetros por defecto, que pueda ser, imaginaros, el "-h" de la ayuda, para que vean los valores de ayuda, si no definen nada, para que luego alguien que consuma tu app en un contenedor haga docker run y lance aquí parámetro 1, parámetro 2, etc. Podría ser un caso de uso. Sobre todo es muy importante porque muchas veces aprendemos Docker y a mí me pasó hasta cierto tiempo después de no aprender Docker, saber diferenciar uno u otro. Además de las instrucciones de entry point y CMD que habíamos visto, también tenemos otras tantas que no hemos utilizado aún en los Dockerfiles, pero las más fundamentales yo creo que son la instrucción args y las variables de entorno, que las veremos args para utilizar argumentos y definir variables en nuestros Dockerfiles, y luego veremos el tema de variables de entorno. ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer que nuestro Dockerfile queremos variabilizarlo y yo voy a crear una variable que se llame nombre igual a mundo, que esto nos permitiría básicamente reutilizar esta variable en un Dockerfile un poco más normal, y lo que voy a hacer es utilizando esta variable en un comando run, por ejemplo, guardar el mensaje hola seguido de la variable nombre en un fichero que se llama message, y en el entry point lo único que voy a hacer es leer este mensaje. Entonces yo ya lo tengo construido y aquí sería hola mundo. Esto me permite dejar un Dockerfile ya predefinido con todo lo que necesito y venir aquí y simplemente decir hola Docker maniático, volver a construirlo y modificar. Imaginaros que aquí tuviéramos 15 instrucciones usando esa variable, pues modificar simplemente su definición y aplicarlo a todo el Dockerfile con las ventajas que nos supondría, ¿no? Claro, pero estas variables tienen dos formas de usarlas. Las podemos definir como en el Dockerfile, como en este caso, pero también cuando hacemos un docker build podríamos aquí especificar el parámetro --buildarg, especificar la variable que queremos definir con su valor y voy a poner buildarg nombre igual a YouTube. Entonces ahora la construiría directamente sin tener ni siquiera que modificar el Dockerfile. El Dockerfile tú defines el argumento que quieres utilizar y un valor por defecto que puedes modificar en cualquier momento.
Y aquí veríamos cómo efectivamente hola YouTube y lo habríamos modificado. Entonces, como conclusión, podemos definir argumentos tantos como queramos, consumirlos especificando $, el nombre de la variable, como cualquier lenguaje de programación. Y no solo podríamos definir aquí valores por defecto, sino que en proceso de construcción podríamos utilizar el parámetro "-wizard" seguido de la clave y el valor para en tiempo de construcción modificar argumentos de nuestro Dockerfile. Por ejemplo, definimos un argumento que se llama service, que va a ser web, que podríamos usar tanto para escribir cadenas de texto, usarlo para referirnos a ficheros de texto o definir, por ejemplo, directorios. Lo podemos usar como contenido en cualquiera del resto de comandos de los Dockerfiles. Por último, también vamos a aprender cómo pasarle variables de entorno al propio contenedor cuando lo ejecutamos. En Dockerfile recordemos que estas variables de argumentos solo sirven para construir la imagen. En líneas generales es muy común usar las variables de entorno para modificar el comportamiento de una aplicación o de un servicio. Vamos a practicar primero introduciendo variables de entorno en un contenedor ya creado, como va a ser el caso de Nginx en Docker Hub, y luego veremos cómo hacerlo para nuestras propias aplicaciones. Para el caso de Nginx o el servicio que quisieras, podrías ir a su página oficial, en este caso en Docker Hub, o donde suministrara las imágenes, y si os fijáis, la mayoría de ellas pues especifica cómo construir esta imagen, cómo modificarla, cómo usarla en Docker Compose, bueno, un sinfín de cosas. Lo normal es que ciertas configuraciones, como por ejemplo Nginx Entry Point Quiet Logs, para directamente borrar la salida de logs, pues lo podemos modificar con estas variables de entorno, en este caso de 1 o 0 para activar o desactivarla, y hacer un docker run, por ejemplo. Y si ahora la ejecutamos, además lo he puesto en modo interactivo para que veáis que no se verían los logs. Si ahora repitiera el ejemplo pero con MariaDB, veríamos que lo más común para una base de datos, cuando lancemos el contenedor, pues definamos, en este caso se hace por entorno también, el usuario, contraseña, nombre, contraseña del usuario root, nombre de las bases de datos, en fin, podríamos definir un montón de configuraciones por defecto. Y esto es lo bonito, ¿no? Porque con los métodos anteriores solo hemos definido argumentos para la construcción, pero también podemos usar las variables de entorno en nuestra app para que en tiempo de ejecución podamos aplicar estas configuraciones. El objetivo de un contenedor, en este caso, poniéndonos en la mente de los desarrolladores de MariaDB, es darte a ti una imagen de un contenedor que cuando tú la ejecutes se pueda adaptar a 1001 casos. Porque claro, no vas a lanzar la misma base de datos con la misma usuario y contraseña en múltiples sitios, ¿no? Pero tienes una imagen de MariaDB ya preconfigurada que con 3, 4, 5 valores o 5 variables de entorno en este caso, pues ya la tienes lista con toda la configuración necesaria para funcionar. Que esto además se complementaría con lo que sería Docker Compose, que lo veremos en próximos vídeos, para dejar predefinido el arranque de un contenedor por código. Y ya para el último ejemplo tengo dos ficheros, app.py y Dockerfile, los tengo en el mismo directorio. El primero lo que hace es una imagen de Python, copia el fichero app.py y lo ejecuta, simple y llanamente. Vamos a suponer que es la construcción de un contenedor para incrustar nuestra aplicación de Python. Y nuestra aplicación de Python, en este caso simplemente es un bucle que lo que está usando es las librerías, en este caso de Python, pero todos los lenguajes tienen una instrucción homóloga a esta para obtener variables de entorno. Y decimos, vale, si en el entorno hay una variable que se llama debug, ni siquiera estoy controlando lo que hay dentro, pero también podría decir si la variable debug es igual a x o 1 o true, pues me ejecutas modo de depuración activado, y si no, modo de depuración desactivado. Si yo ahora construyo otra vez el contenedor, que ya lo tenía cacheado, y ahora hago otra vez el run test, me dice que el modo de depuración está desactivado, porque yo no he pasado ninguna variable de entorno que se llame debug. Pero si ahora repito las pruebas y utilizo, recordad, el parámetro "-e para pasarle variables de entorno a mi contenedor, podría pasar "-e debug igual a, lo dicho, como solo controlo que exista la variable, podría poner true, ya veis que el modo de depuración está activado, o, como lo dicho, no estoy controlando el contenido, podría ponerle 1. Entonces, si no le paso variable, depuración desactivada, si le paso variable debug, depuración activada. Ya veis el potencial, ¿no? Sobre todo cuando testáis aplicaciones, pues es muy importante definir variables de entorno, pues como hemos visto en MariaDB, pues para definir usuario, contraseña y demás de arranque del servicio. También os puede ser útil para que vuestras propias aplicaciones obtengan información que puede cambiar en función de donde la ejecutéis. Por ejemplo, tenéis que hacer que vuestra aplicación se comunique con el API en la URL X, pues le podéis pasar esa URL del API a vuestro contenedor y en función de dónde la despleguéis,
pasarle una u otra. Y todo esto va con la filosofía de ser lo más agnóstico posible cuando hacemos un contenedor. Al igual que tú quieres que tu aplicación funcione en tus 200 posibles clientes, pues cuando lo llevas a la filosofía de contenedor es lo mismo, ¿no? Tienes que hacer que todos los datos que puedan cambiar entre un cliente u otro se puedan variabilizar para que tú los puedas ejecutar de una forma u otra en cada cliente. Pues esto es lo mismo. Usamos variables de entorno, cliente 1, pues cliente 1 por entorno, sus URLs, sus secretos, sus tal, pues todo lo pasamos. También tengo un vídeo de esto un poco más avanzado hablando de secretos en Docker, o puedes consultar una lista de reproducción que tengo de Docker para ver conceptos más avanzados. Pero el objetivo sería ese, ser agnóstico, hacer contenedores que funcionen para todos los entornos, porque el contenedor garantiza que a nivel de ejecución de tu proceso, librerías y paquetería del sistema operativo funcione, pero la lógica de la propia aplicación la tienes que respetar o le tienes que pasar los datos necesarios para que funcione. Si se puede variabilizar y modularizar, mejor. Y recuerda que todo el curso lo tienes por escrito en mi página web con los ejemplos del código que he utilizado para que lo repliques o hagas copia y pega de una forma más cómoda. Todo esto en pazpereza.dev, links en la descripción, por supuesto. Y si te ha gustado el vídeo, recuerda dejarle un like, suscribiros para apoyar mi contenido y compartir este curso de Docker con todas estas personas que consideres que no les vendría mal aprender los fundamentos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.